Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado PIMS en Sencillo. Agradecemos la presencia de la doctora Paula Ceballos, decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. También saludamos y agradecemos la presencia de nuestras expositoras el día de hoy, Valentina Quintana, médico, y Carmen Valenzuela, enfermera, con quienes abordaremos, como ya lo decía antes, el PIMS en Sencillo. Más de 170 casos de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico han sido reportados hasta abril de este año. Según datos ministeriales, cerca del 15% de estos casos han sido atendidos en el hospital de Coquimbo. Si bien la incidencia de esta enfermedad posinfecciosa no es alta, la experiencia nos ha indicado que es clave el manejo a tiempo para evitar consecuencias lamentables. Es por ello que hoy estamos aquí para informarnos al respecto y comprender de forma clara y un poco más en detalle del llamado PIMS por sus siglas en inglés. Recuerden que pueden optar a la certificación de su participación en este evento en un link que dejaremos en el chat. Por ahora quiero agradecer la presencia de la doctora Paula Ceballos, quien quiere compartir unas breves palabras con nuestro público. Decana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, también por invitarme y bueno, espero tener una buena jornada. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a los más de 100 inscritos en esta instancia. Gracias también a la doctora Valentina Quintana y a la colega Carmen Valenzuela por acompañarnos y nutrirnos de información valiosa para padres y profesionales. Hoy nos convoca un tema que ha sido especialmente complejo, pues deriva de la pandemia que vivimos en la actualidad y producto de lo mismo está recientemente descrito. Este síndrome inflamatorio sistémico, multisistémico se ha presentado en varios países y en Chile. Lamentablemente varios niños han perdido la vida debido a esta causa. Esta instancia pretende entregar información verificada que emana de profesionales con amplia experiencia en atención pediátrica y que busca dar un insumo de salud para no generar pánico innecesario, pero sí para que estemos preparados de lo que implica este síndrome conocido como PIMS. En este sentido, hoy tenemos una excelente posibilidad de capacitación y si así lo desean, también de certificado en la participación. Finalmente, quisiera felicitar a la Escuela de Enfermería sede Curicó y al equipo organizador conformado por las académicas Jacqueline Castro, María Paulina Pimentel y Natalia Pereira por tocar estos temas contingentes y de gran interés para nuestra comunidad. Quedamos atentos y atentas a todo lo que nuestras expertas nos van a entregar hoy en la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana, y esto no hubiera sido posible sin la unidad pediátrica de la Escuela de Enfermería sede Curicó de nuestra Universidad Católica del Maule. María Paulina Pimentel, académica de esta escuela, quiere también compartir un breve saludo. María Paulina, te escuchamos. Buenas tardes. En nombre del equipo de pediatría del Departamento de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, les doy la bienvenida a esta actividad de aprendizaje basado en el contexto actual de pandemia en el que estamos viviendo. Agradezco la participación de nuestra decana, nuestra directora de escuela, directora de departamento, docentes, estudiantes, padres y profesionales. Sin duda que resulta ser muy relevante el conocer cómo esta situación afecta a nuestros niños y de qué forma podemos detectarla a tiempo para que no ocurran consecuencias graves como las que ya han quedado evidenciadas a través de los medios de comunicación. Desde ya agradecemos su participación. Esta es una actividad que fue creada tanto para profesionales del área de la salud, profesionales de la educación y para padres. Por lo tanto, la información que recibirán es abierta al entendimiento de todos. Al finalizar, las expositoras estaremos atentas a sus consultas y dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Paulina Pimentel, académica de la Escuela de Enfermería sede Curicó de nuestra Universidad Católica del Maule. Ahora sí entramos en tierra derecha, lo que nos convoca, PIMS en sencillo para padres y profesionales. Nuestra primera invitada del día de hoy es Valentina Quintana, ella es médico de la UCI pediátrica del Hospital Regional Gran Benavente de Concepción y quien nos presenta todo lo que deben saber sobre el PIMS. Doctora Valentina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Muy bien.
¿Me avisan si la pueden visualizar? Ya la estamos viendo. Ya. Mi nombre es Valentina Quintana, yo soy pediatra del Hospital Guillermo Gran Benavente, me desempeño hace 1 año, 2 meses en el servicio de pediatría de dicho hospital, de la región de Biobío, Concepción. Y me pidieron hacer esta presentación, PIMS en sencillo, para padres y profesionales. La idea es poder entregar algunas herramientas para poder llegar al diagnóstico de forma precoz y evitar consecuencias, que sería la consecuencia más letal, la muerte. Declaro no tener conflictos de interés. Y les quiero presentar primero una hoja de ruta, algunas generalidades tanto del SARS-CoV-2 como lo que es el PIMS. Definición propiamente tal, la epidemiología, clínica, tratamiento, sobrevida, la prevención, algunos casos reales y una pequeña conclusión. Para partir, contarles que a modo general, el COVID o SARS-CoV-2 pertenece a la familia de las coroviridae, que comprende 4 subfamilias. Está la familia alfa coroviridaes, beta, gamma y delta coronavirus. Existen 7 especies que pueden comprometer al ser humano. 4 de ellas pueden causar infecciones respiratorias altas, tales como un resfrío común, y 3 pueden provocar infecciones respiratorias bajas, que pueden ser graves y provocando una alta mortalidad, como es el caso del SARS-CoV-2. Doctora Valentina, no vemos avanzar la presentación. Ahora ha avanzado. Ahora estamos viendo las generalidades. ¿Se ve? Sí, pero creo que no podemos, no le dé el play allí porque puede que por eso no esté avanzando la presentación. Exactamente. Muchas gracias. Voy a agrandar un poquito entonces. Ya. El virus posee una envoltura que es lipoproteica, de donde emerge la proteína S, que es la proteína Spike, que es la encargada de funcionar como un ligando para poder absorberse en el epitelio respiratorio. Y esta le da la apariencia de corona, que es el nombre del corona que se puede ver en el microscopio. La envoltura le va a determinar lo que es la labilidad del virus al medio ambiente, permitiéndole sobrevivir donde le permite sobrevivir al medio ambiente. Y esto le va a dar la labilidad relativa entre 30 minutos y 4 días, dependiendo de las condiciones medioambientales. La infección por SARS-CoV-2 a nivel pediátrico representa aproximadamente el 10% del total de casos de COVID-19. El 11 de marzo del 2020 se declaró la pandemia por SARS-CoV-2, ¿cierto? Lo importante de esto es saber que la infección aguda en niños se manifiesta principalmente como una infección respiratoria leve, con un menor porcentaje de tasa de hospitalización a diferencia de los adultos, con un porcentaje de 2,04% y con una tasa de hospitalización y mortalidad de 0,07%. ¿Qué es lo que sucedió? Efectivamente, posterior a los cuadros de COVID, se dieron cuenta que existía una entidad nosológica nueva, producto de esta infección caracterizada por el SARS-CoV-2, produciendo un proceso inflamatorio multisistémico en niños. Y esto fue aproximadamente en abril del 2020 que se dieron cuenta que existía esta entidad nueva. Disculpen, tengo algunos problemas técnicos acá. No se preocupe, estas son cosas del en vivo, doctora Valentina. Creo que también escuchamos un golpecito en el audio, de pronto tiene sus notas allí cerca del micrófono, pero estamos viendo su presentación sin ningún problema.
Bueno, para poder entender un poco con respecto a lo que es el SARS-CoV-2, también tenemos que saber que una vez que nosotros nos infectamos del SARS-CoV-2, existe un periodo que se llama periodo de incubación, que es el periodo en que nuestra infección se está empezando a producir, sin necesariamente ser el periodo infeccioso. Ese tiempo va de 5 a 6 días hasta 7 días, que es cuando aumenta el periodo de detección del material genético y que esto nos permite que se haga presente la detección del virus a través de la PCR del SARS-CoV-2. Si miramos en el gráfico, ya a partir más o menos del día 5, ya es el periodo donde manda el pic de la viremia para el SARS-CoV-2 y se hace detectable la PCR del SARS-CoV-2. El 97,5% de los casos son sintomáticos y desarrollan síntomas aproximadamente entre los 11,5 días tras la exposición. La transmisión de la infección comienza aproximadamente entre 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Esto explica el por qué los pacientes infectados por SARS-CoV-2 deben resguardar un aislamiento y se solicita hasta 48 horas de contacto con las personas con las que pudimos haber estado en contacto y provocar esta infección. El periodo de recuperación de síntomas es variable. Si tenemos una infección que es leve, puede ser de 2 semanas, pero a diferencia de las infecciones graves, el periodo ya es un poco más largo, que va de 3 a 6 semanas. Ya al día 7, si podemos verlo en el gráfico, se empieza a hacer presente las inmunoglobulinas IgM, que coincide con el periodo sintomático del paciente y la cola de la recuperación del paciente. Ya entre el día 14 y 21 se empieza a hacer detectable las inmunoglobulinas tipo IgG y esto nos entrega la herramienta de, efectivamente, estamos en el proceso de recuperación con una respuesta inmunológica que, en el fondo, a través de exámenes podemos determinar que tuvimos el virus. Pero, ¿qué es el famoso PIMS? El famoso PIMS es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que está asociado a la infección por SARS-CoV-2. Ya, en mayo se determinó a través de diferentes corporaciones internacionales, tanto de la Royal College, la CDC y la OMC, que existía este síndrome inflamatorio multisistémico, que era un síndrome postinfeccioso por COVID, y determinaron que existían diferentes criterios diagnósticos. La verdad es que todos estos criterios diagnósticos de las diferentes instituciones corresponden a los mismos criterios, pero nosotros nos vamos a basar en los criterios de la OMS, y los voy a citar más adelante. Pero más que nada para poder entregarles que no es solamente una organización que formó criterios. Basándonos en lo que es la epidemiología, tenemos epidemiología internacional. Esta es información entregada de Estados Unidos, donde tuvo mayor número de casos reportados en Estados Unidos, fueron 186 casos, todos menores de 21 años, de los cuales niños y niñas entre 1 y 4 años se reportaron 28% de casos, niños y niñas entre 5 y 9 años con 25% de casos. De estos casos, 73% eran previamente sanos. Esto gatilla mucha importancia el antecedente de que hayan sido sanos. 80% requirió hospitalización en una unidad de paciente crítico, 2%, es decir, 4 casos, fallecieron. Y con respecto a lo que es la epidemiología nacional, el primer caso de PIMS reportado en Chile fue el 5 de abril del 2020, y el total de casos notificados y validados hasta marzo del 2021 fueron 174 casos. De estos 174 casos, con un N de 99 varones, correspondiendo a un 56,9%, de las cuales niñas eran 75 pacientes, con un 43,1%. Y la edad era bien fluctuante, con una media de 6 años, desde la edad más pequeña, 1 mes, a los 16 años. Un total de fallecidos de 3 niños, y dando un índice de letalidad de 1,7%. Si nos fijamos en la tabla adjunta, nos podemos dar cuenta que el N más grande de todas las regiones fue claramente la región metropolitana, con 150 casos, dando un 86,2%. Luego le sigue la región de Ñuble,
con Coquimbo, y posteriormente le sigue la región de los lagos. Doctora, si gusta puede desactivar su cámara para facilitar el paso de las diapositivas. Si no le complica, podemos hacerlo de esta manera. ¿Está bien ahí? Súper bien. Ya. Con respecto a las semanas epidemiológicas, la tendencia que hubo fue que entre las semanas 24 y 28 epidemiológicas hubo la mayor incidencia de detección de casos de PIMS. Basándonos en lo que queda de este año, o sea, lo que llevamos hasta la fecha, hasta el 2021, junio, tenemos un total de 128 casos reportados. La mayor número de casos que llevamos principalmente son desde el 1 de enero al 8 de marzo, con un total de 16 casos. ¿Ya? Aquí se puede ver más o menos la tasa como de detección. Ya el 13 de junio tenemos 11 casos. Por eso es súper importante que nosotros como funcionarios de la salud estemos activos a poder detectar esta enfermedad y poder notificarla, porque corresponde a una notificación obligatoria. Para poder entender un poco de la fisiopatología, primero tenemos que saber que en la infección por SARS-CoV-2, en la infección por SARS-CoV-2 existen fases para entender sus manifestaciones. La primera fase es la infección temprana. La infección temprana, cuando se produce una infección que puede ser asintomática en una gran proporción de pacientes, principalmente lo que son los niños. Se produce esta infección que es asintomática, se produce la absorción al epitelio nasofaringeo, al epitelio respiratorio, que puede producir tanto una fase pulmonar como una fase no pulmonar en algunos casos. Y cuando produce esta infección en los casos graves, provocando síntomas respiratorios, como es la hipoxemia. Luego le sigue la fase 3, que es la fase más importante, que es la fase de hiperinflamación, que no todos llegan a la fase de hiperinflamación, donde se desencadena una cadena de activación de los macrófagos, seguido de la estimulación de las células T helper, provocando la liberación de muchas citoquinas, las citoquinas TNFB, interleuquinas 12, la interleuquina 6, y esto produce estimulación de más macrófagos, de otros neutrófilos, de monocitos, de células B y de células plasmáticas, que van a producir la liberación de anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser los que se van a depositar y van a migrar de forma multisistémica en nuestro cuerpo. Y en este caso es cuando a nuestros niños se les produce la infección por PIMS. ¿Cuándo sospechar un PIMS? Según las recomendaciones de la OMS, todo niño y adolescente que vaya entre los 0 y los 19 años, que presente fiebre mayor a 3 días, con 2 de los siguientes criterios: un exantema o conjuntivitis bilateral que no sea supurativa y afectación mucocutánea. ¿A qué se refiere con afectación mucocutánea? Puede ser, por ejemplo, edema de labios, puede ser un RAT en la piel, puede ser compromiso de labios, compromiso de lengua. ¿Qué más le puede acompañar? Hipotensión o shock, una disfunción miocárdica, pericarditis, una valvulitis o algún tipo de anomalía coronaria con elevación de los parámetros de daño miocárdico, que les voy a mencionar a continuación cuáles son los parámetros de daño miocárdico, algún trastorno de la coagulación, afectación gastrointestinal, que pueden ser dolor abdominal, diarrea, vómitos, elevación de los parámetros inflamatorios, tanto de la PCR, la procalcitonina, como la velocidad de sedimentación, sin otra etiología que podamos demostrar que expliquen el caso, y evidencia de infección por COVID, ya sea que el paciente haya tenido COVID o que tenga algún antecedente de un nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico corresponde a haber sido contacto estrecho de algún familiar o de alguna otra persona. Es muy importante saber estos criterios,
pero la verdad es que no nos permite en un 100% llegar al diagnóstico de forma abrupta. Hay que considerar algunos diagnósticos diferenciales, como es el síndrome de Kawasaki, que tienen manifestaciones muy similares, el shock tóxico también, una sepsis propiamente tal, un síndrome de activación macrofágica. Y de todas maneras, considerar otros virus, como son los virus, por ejemplo, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, que también pueden producir síntomas muy similares. No del todo, pero sí similares. Por lo tanto, esto es más que nada una imagen resumen que muestra todas las manifestaciones que podemos tener del PIMS: conjuntivitis vulvar, edema de labios, los labios eritematosos, desgrietados, la linfadenopatía, el RAT, la fiebre. Algunos pueden tener síntomas respiratorios, compromiso neurológico. Este es un estudio que fue realizado igual en Estados Unidos, que las principales, lo que busca es mostrar las principales manifestaciones que ellos presentaron en su población objetivo, de los cuales llama la atención que el 100% de los pacientes que tuvo PIMS tuvo fiebre, 75% tuvieron manifestaciones gastrointestinales, 46% tuvieron manifestaciones de vómitos profusos, 42% presentaron diarrea, 39% presentaron RAT y 32% de los pacientes presentó inyección conjuntival. Por lo tanto, la sintomatología y las manifestaciones son muy variadas de un paciente a otro. En esta fotografía lo que les quiero mostrar es cómo es el comportamiento de las inmunoglobulinas y de la PCR de COVID. En general, la tendencia durante el periodo de infección es la elevación de las inmunoglobulinas tipo IgM, y posteriormente, de forma casi paralela con las IgG, pero ya la semana 4, que es la semana que está aquí marcada en el cuadro, es cuando la IgG empieza a tener un plató de detección. Lo que es el PIMS, no todos los PIMS se manifiestan de la misma forma. Existen, por lo tanto, algunos fenotipos. Se han descrito 4 fenotipos. Estos fenotipos pueden estar entremezclados entre sí. El primer fenotipo es el fenotipo que es inespecífico, que como su nombre lo dice, tienen manifestaciones que son bien inespecíficas, como por ejemplo la fiebre, el RAT y el compromiso gastrointestinal. También se llama un fenotipo no Kawasaki no TOC. El otro fenotipo es el fenotipo con compromiso cardíaco, o también llamado fenotipo Kawasaki sin TOC, el fenotipo TOC mixto o TOC miocárdico, y el otro fenotipo es el fenotipo de tormentocitoquina, que son pacientes que evolucionan de forma muy grave con falla orgánica múltiple. Cuando nos enfrentamos en un servicio de urgencia o en un servicio de hospitalizados, tenemos que saber qué estudio debemos solicitar a estos pacientes. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar, dentro de lo que es el hemograma, tenemos linfocitopenia, neutrofilia, anemia leve y trombocitopenia. Dentro de lo que son los marcadores inflamatorios elevados, tenemos la PCR reactiva, que se ha encontrado en 90-100% de los pacientes elevado, como dicen los criterios diagnósticos, velocidad de sedimentación globular elevado, dímero D, fibrinógeno y ferritina elevado, con una procalcitonina, y interleuquina 6 también. La interleuquina 6 no está disponible en todos los centros, pero depende en el fondo de cada hospital. Tenemos algunos marcadores cardíacos que también se pueden elevar, como es la troponina, el ProBNP y también la CKMB. La hipoalbuminemia, enzimas hepáticas levemente elevadas, LDH y la hipertrigliceridemia. A modo de complementar el estudio de estos pacientes, deben tener siempre un ecocardio. Más adelante voy a explicarles por qué tanta importancia en el ecocardio. Una radiografía de tórax. En algunos casos se solicita también TAC y imágenes de abdomen según el caso, que eso nos permite también hacer algunos diagnósticos diferenciales. ¿Qué debemos buscar en el ecocardiograma? Debemos buscar elementos de daño miocárdico, disfunción ventricular,
compromiso de las arterias coronarias, principalmente los aneurismas coronarios y el compromiso pericárdico. En este estudio se vieron las principales manifestaciones del compromiso cardiovascular. El 80% de la población que presentó PIMS tuvo algún compromiso cardiovascular. De los que más destaca es la taquicardia, el uso de drogas vasoactivas, la elevación de los parámetros de daño miocárdico, como es el ProBNP, que fue en 73 a 90% de la población, la troponina ultrasensible hasta 71%. Y en este cuadro se puede ver cuál fue la tendencia de acuerdo a la edad de los pacientes estudiados. Y se puede ver que el mayor compromiso que hubo fue principalmente en la edad de 6 a 13 años. En esta tabla lo que busco es mostrarle que la evaluación cardiovascular en estos pacientes con PIMS es muy importante. Todos estos pacientes deben tener una evaluación cardiológica, ya sea teniendo marcadores miocárdicos, como son la troponina, tener ProBNP, tener por lo menos un electrocardiograma y dentro de las primeras 48 horas un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener algún tipo de malformación asociada al COVID, por COVID, es muy alta, ya sea teniendo aneurismas coronarios o evolucionando hacia una miocarditis o pericarditis. Por lo tanto, si yo estoy en la urgencia y tengo una sospecha clínica de PIMS, ya sea de acuerdo a los criterios de la OMS, debo realizar un estudio de primera línea. Y mi estudio de primera línea va a ser los exámenes que mencionamos anteriormente, ya sea el hemograma, la VHS, los parámetros inflamatorios, perfil bioquímicos, gases, los parámetros de coagulación, hemocultivos, porque es muy difícil en primera instancia hacer el diagnóstico diferencial con una sepsis inicial. Y si nosotros mantenemos nuestra sospecha inicial, o sea que tengo la alta sospecha de acuerdo a los criterios de que el paciente está evolucionando hacia un PIMS, lo que debo hacer es hospitalizarlo. Lo hospitalizo y debo llegar a poder englobarlo en uno de los fenotipos que mencionamos. PIMS no Kawasaki, PIMS Kawasaki, fenotipo TOC o fenotipo falla orgánica múltiple y realizar una evaluación multidisciplinaria. Esta evaluación multidisciplinaria involucra un infectólogo, un inmunorreumatólogo, un hematólogo y un cardiólogo. En el fondo, la decisión no pasa solamente por una persona, por la persona ya que hospitaliza o la persona que le pasa visita al paciente al día siguiente. Una vez que nosotros lo podemos englobar, efectivamente el paciente es un PIMS. Lo más importante es, de forma paralela, realizar el estudio de segunda línea, que en la fotografía se puede ver el seguimiento con la función cardíaca, el ecocardiograma, función renal, función hepática, función pancreática, y con los hemocultivos, iniciar de forma precoz el tratamiento. Por supuesto que de forma paralela voy a estar tratando de ver con los diagnósticos diferenciales, si en el fondo estamos frente, por ejemplo, a un virus Epstein-Barr, pedirles la serología o las PCR, dependiendo de la evolución. Pero si estoy seguro de que se trata de un PIMS, de acuerdo también al estudio multidisciplinario, lo que debo hacer es tratarlo. Y el tratamiento en general de estos pacientes va del uso de corticoides, inmunoglobulinas, aspirina, anticoagulación. A diferencia del PIMS fenotipo TOC, con el fenotipo Kawasaki y el fenotipo no PIMS, no Kawasaki, hay un porcentaje de pacientes que evoluciona con el PIMS fenotipo TOC y que estos son pacientes que se manejan en una unidad de paciente crítico. Y eso involucra todo un manejo de soporte del paciente que puede requerir intubación, manejo con drogas vasoactivas y con soporte vital básico. De esta forma nosotros tenemos que ir evaluando a estos pacientes la evolución, si es que tienen una respuesta favorable o no favorable, que esto nos va a permitir en el fondo poder empezar a disminuir las dosis de los medicamentos y además
si no tenemos una respuesta favorable, tenemos que, en el fondo, plantearnos, ¿estamos frente a un PIMS? ¿Será un PIMS? ¿Tendremos que pasar a tratamiento de segunda línea? Que esto involucra tanto repetir dosis de inmunoglobulina, aumentar las dosis de corticoides, o considerar el tratamiento con terapia monoclonal, como el tocilizumab o la anakinra. En algunos centros, dentro de lo que es el estudio de segunda o tercera línea, incluye la medición de interleuquina 6 y de los C25 solubles, pero eso en realidad es de resorte de su especialista. Este es un cuadro resumen que en el fondo me muestra el tratamiento del PIMS de acuerdo al tipo de fenotipo que tengo. Por ejemplo, en el fenotipo sin Kawasaki, sin shock, o sea, el fenotipo que es inespecífico, el tratamiento inicial es con corticoides. Dependiendo obviamente de la evolución, si es que no empiezan a aparecer signos de fenotipo Kawasaki, le debo agregar las inmunoglobulinas, la aspirina, la anticoagulación con enoxiparina, y siempre la monitorización tiene que ser siempre con exámenes por lo menos cada 36 a 48 horas, y además con el ecocardiograma para ver las posibles complicaciones. Les quiero mostrar algunos casos reales que fueron casos que ingresaron al servicio de pediatría. Estas son fotografías que son autorizadas por los papás. Doctora, ¿puede activar de nuevo su audio, por favor? Le agradecemos al público mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados para no causar interrupciones en nuestras expositoras. Bueno, este es un caso de un preescolar de 2 años que era previamente sano, que tenía el antecedente de un contacto estrecho con su abuelo, que fue aproximadamente en abril del 2021, y que la historia es que el paciente presentó fiebre hasta 40 grados, y a los 2 días presentó este RAX, que se alcanza a ver un poco, que era maculopapular, generalizado. Por este antecedente se decidió la urgencia a tomar exámenes. Le encontraron dentro de los exámenes que tenía el dímero de él elevado, el ProBNP discretamente elevado, con una PCR y procalcitonina baja, pero que tenía este nexo epidemiológico que era con su abuelo. El niño evolucionó de forma favorable en las primeras horas, se evaluó con el infectólogo, con el inmunólogo, se descartó que fuera un PIMS, y finalmente este caso fue un exantema súbito. Pudimos detectar una PCR para virus herpes humano 6 positivo. El siguiente caso es un escolar de 8 años que tenía antecedentes de un trastorno del espectro autista, que había consultado por un cuadro de 1 semana de evolución de fiebre, sin otros síntomas asociados, no tenía nexo epidemiológico con nadie, simplemente por los 7 días de fiebre se decidió hospitalizar. Tenía varios exámenes alterados, tenía dímero D muy elevado, sobre 1000, ProBNP elevado, y se decidió hospitalizar en contexto de la fiebre, como por sospecha de una fiebre de origen desconocida. Llamaba la atención al examen físico la lengua, que parecía levemente aframbuesada, con un poquito de exantema en la primera fotografía de las mejillas. En la fotografía de al lado se alcanza a apreciar mayor exantema en su rostro y un poco en el tórax y en el abdomen. Pero es muy importante conocer por qué este niño llegó así. Este niño había recién bajado a una ecografía, y como tiene un trastorno del espectro autista, fue muy poco cooperador y llegó muy agitado. Este niño finalmente, obviamente se amplió el estudio, tenía serologías para SARS-CoV-2 negativa, tenía antecedentes además de contacto con gatos pequeños, que eso también salió negativo, y finalmente este niño tuvo una infección por citomegalovirus. Y el concepto que les quiero entregar con respecto a estos dos casos es que no todo lo que parece PIMS es PIMS, pero sí hay que tener una alta sospecha.
¿Para qué? Para poder tener un diagnóstico oportuno y tratar de forma precoz. A modo de conclusión, decirles que el SARS-CoV-2 se desconocen todas sus implicancias y mecanismos y manifestaciones. A medida que avanza el tiempo, se describen nuevos aspectos y se facilita el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento oportuno. Si bien cada vez se sabe más sobre el SARS-CoV-2, vamos a ir conociendo de a poco cuáles son las complicaciones postinfecciosas, como es el caso del PIMS. Los niños tienden a tener cuadros clínicos en general agudos leves o asintomáticos. Y para poder nosotros conocer el PIMS, esto siempre es un desafío para el diagnóstico cada vez que llegan, por lo cual nosotros debemos mantener una alta sospecha. Se requiere mucha educación, tanto a nivel escolar, a nivel en la casa y tanto de los clínicos, para poder establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Hay mucha evidencia que todavía está en desarrollo. Es más, hay mucha información con respecto a si el PIMS es una entidad 100% nueva o corresponde a un mecanismo postinfeccioso como cualquier otro, como el síndrome de Kawasaki. Pero como digo, todavía es una evidencia que está en desarrollo, hay muchos estudios todavía, pero nada es tan claro para en el fondo decir a ciencia cierta que se trata a ojos cerrados de un PIMS. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Valentina Quintana de la UCI Pediátrica del Hospital Regional Gran Benavente de Concepción. Para continuar, vamos a pedirle a la enfermera Carmen Valenzuela, quien nos presenta PIMS y sus cuidados de enfermería. Ella es enfermera de la UCI Pediátrica de la Clínica Alemana. Importante que ahora nos están escuchando padres seguramente o cuidadores y por tanto el tema que nos presenta a continuación Carmen es de suma importancia para poder hablarlo en sencillo. Carmen, ya te vemos en pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carmen Valenzuela, no sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, soy enfermera de la Clínica Alemana de la UCI Pediátrica y de verdad quiero agradecer la invitación a este webinar, que lo encuentro súper interesante. Es un tema que aún muy desconocido, a pesar de que podemos conocer cada vez más evidencia. Y quiero agradecer a todos por estar presentes, porque esto nos va a brindar herramientas para poder ayudarnos en el manejo de esto que estamos tratando de que sea cada vez menos desconocido para todos. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla para ver la presentación que tengo para ustedes. Y vamos a ver entonces lo que es el PIMS y el cuidado de enfermería. Trataré de hacerlo de una manera sencilla para que podamos todos aclarar un poco acerca de este tema. Como siguiente, les quiero mostrar esta imagen. Se ve feo. Es simplemente una caricatura del coronavirus. Pero así como se ve, así ha sido, y la verdad ha sido una epidemia mundial que pensamos al inicio que solamente afectaba a los adultos mayores, pero la verdad nos hemos dado cuenta de que afecta también a todos los grupos etarios y también a nuestros niños. Pensamos siempre que nuestros niños eran inmunes a esto, y la verdad que a raíz del PIMS nos hemos dado cuenta de que no es así, de que nuestros niños también son susceptibles, tienen factores de riesgo también, pero no son susceptibles, no son inmunes al coronavirus. ¿Cuál es nuestra meta con todo esto? Nuestra meta es esta, es lograr que podamos brindarle a todas las herramientas a nuestros niños para que puedan defenderse contra el coronavirus y poder evitar que sean contagiados con el PIMS o que puedan padecer esta patología. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque quiero que recordemos que son niños. Siempre con esto quiero mencionar de que es importante que seamos enfáticos en el tratamiento, pero siempre tratar de que no sea un momento difícil para ellos, tratar de aminorar lo menos posible los traumas, las dificultades, para que sigamos conservando esa sonrisa que nos alegra cada día. La doctora Valentina Quintana lo explicó muy bien, solo quiero mencionar muy por encima. En relación al PIMS no se conoce cómo trabaja, cómo actúa realmente con exactitud, pero lo que sí sabemos es que produce una respuesta inflamatoria anormal y muy exagerada. Eso es lo que siempre nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son los sistemas que afectan el PIMS? Básicamente el gastrointestinal, todo lo que es la guatita, intestino, el sistema cardiovascular, el corazón, los grandes vasos, el sistema hematológico, lo que es la sangre, la circulación, el mucocutáneo, lo que es la piel, las mucosas.
Y por último, y no menos importante, el respiratorio, que en nuestros niños no es tan común que hay estas afecciones, pero tampoco lo podemos dejar de considerar. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan nuestros niños? También muy por encima, fiebre por más de 3 días. Hay muchas patologías que pueden producir fiebre en nuestros niños, por ejemplo, muchos virus que aparecen sobre todo en el invierno, el rinovirus, el enterovirus, muchos virus, pero lo característico del PIMS es que es una fiebre mantenida por más de 3 días y son fiebres generalmente muy resistentes. Dolor de guatita, malestar abdominal, inapetencia, como que se les quitan las ganas de comer, en algunos casos pueden tener diarrea. Cefalea, mucho dolor de cabeza estos chiquititos, de verdad que les molesta el dolor de cabeza y llama mucho la atención. En algunos casos pueden tener náuseas o vómitos. Esto es lo que llamamos una conjuntivitis, que generalmente no es no con secreción, generalmente es una conjuntivitis que es como lo que llamamos una inyección conjuntival. Es un ojito rojo, más característico es como se ve como un ojito rojo. Edema de los labios, en algunos casos pueden tener los labios un poquito más rojitos. Edema de las manitos y de los pies. Esto es lo que es un exantema polimorfo, pero en general afecta lo que es el sistema mucocutáneo. Entonces lo podemos ver como unos manchones, como unas pintitas rojas, como unas rosáceas. Todo esto que nos llama la atención en la piel puede ser una manifestación del piano, que son como unas pequeñas vesículas en la lengüita que nos van a llamar mucho la atención. Como mencionó también la doctora, estos mismos signos y estos síntomas pueden relacionarse también con otras patologías, por ejemplo, con la enfermedad de Kawasaki, puede ser un síndrome de shock tóxico con un estafilococo o un estreptococo, e incluso un síndrome de activación de macrófagos. Entonces, tenemos que tener como algunas clínicas o algunos exámenes que nos permitan hacer la diferencia y para poder irnos más dirigidos hacia un PIMS. ¿Qué nos ayuda? Por ejemplo, un paciente que tenga estas manifestaciones clínicas y que además tenga un antecedente de que tenga un contacto estrecho, por ejemplo, que date de un mes y medio atrás, por ejemplo, no sé, hace un mes atrás o hace un mes y medio el papá tuvo COVID. Eso puede ser un indicio de que podría estar dirigido hacia un PIMS. Pueden tener una PCR negativa, pero también lo que es bien enfático y llama mucho la atención es que en estos pacientes generalmente todos los anticuerpos anti-COVID-19 salen positivos. Miren, ¿cuáles son los cuidados de enfermería con estos pacientitos? Son muchos, son muy amplios y también todo va a depender de la gravedad de nuestro pacientito. Por ejemplo, en general, primero básicamente el manejo de la fiebre, que como les comentaba, generalmente es más de 3 días, son fiebres muy resistentes, temperaturas altas, que generalmente requiere que intercalemos un poco los medicamentos, por ejemplo, un paracetamol con un ibuprofeno intercalado, porque la fiebre no alcanza a completar las 6 horas, hacen fiebres a cada 4 horas. La instalación y los cuidados de los accesos vasculares, que después me quiero detener un poco allí. La monitorización continua, que nos va a ayudar a mantenerlos vigilados constantemente para detectar a tiempo alguna complicación. Reanimación con volumen, porque pueden ser pacientes que también, como lo mencionó la doctora, pueden ingresar con algún shock, por lo que requieren reanimación con volúmenes. También está la gestión de interconsultas, que van a tener muchas: infectología, hematología, reumatología, cardiología intensivista y todas las que requieran en los pacientes que estén involucrados con este PIMS. Otros cuidados de enfermería también, la administración de los medicamentos. Los más usuales con ellos, por ejemplo, los corticoides, que partimos, por ejemplo, con la metilprednisolona. Que importante con los corticoides es que pueden aumentar los niveles de glicemia en sangre, el azúcar. Entonces, por eso necesitamos hacernos controles seriados, por ejemplo, cada 6 horas o cada 8 horas de lo que es el control del hemoglucotés o de la glicemia. La inmunoglobulina, que también se administra según lo requieren, esto se administra según un protocolo. ¿Por qué? Porque este medicamento puede producir, por ejemplo, dolor de cabeza, puede aumentar la presión arterial, puede producir fiebre, y por eso partimos con un protocolo que está estipulado, y la idea es partir con un volumen más bajo e irlo subiendo según la tolerancia del paciente, y ahí hasta que lo dejamos a un volumen basal hasta que termine el medicamento. Y si, por ejemplo, entre la mitad de la infusión este paciente presenta alguno de estos síntomas, podemos bajar la infusión hasta que el paciente lo tolere y terminamos la administración del medicamento. Aspirina también toma estos chiquititos, siempre y cuando tengan alteraciones coronarias. Antibióticos también generalmente profilácticos, porque estos pacientes ingresan con una PCR, una proteína C reactiva elevada, de muchos parámetros inflamatorios elevados, que podrían estar relacionados también a una infección. Entonces se parte de manera profiláctica con antibióticos hasta que tengamos, por ejemplo, algunos cultivos negativos. Y otro tratamiento es la enoxaparina,
que es un anticoagulante, que se inicia profilácticamente siempre que tengamos las pruebas de coagulación alterada, o por ejemplo un dímero D, que es también un factor inflamatorio, que esté por encima de 100 y esté persistentemente por encima de 100. Otra cosa de los cuidados de enfermería también es la toma de muestras. Y aquí, por ejemplo, en lo que se refiere a la administración de medicamentos, al anticoagulante y toma de muestras. Estos son procedimientos invasivos para nuestros niños. O sea, a ningún niño le gusta que lo pinchen. Eso, estamos pero perfectamente claros en eso. Entonces nuestra labor es tratar en lo posible de, ojalá, tratar de que esto no sea tan traumático para ellos. Como les dije, hay que ser enfático. Cuando hay que hacer un tratamiento hay que hacerlo, pero los procedimientos que podemos evitar, tratar de ser como invasivos con ellos, hacerlo, ojalá poder hacerlo. ¿Por qué? Para mantener esto. ¿Se fijan? Que sigan manteniendo su sonrisa, de que no sea traumático para ellos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Si nos toca, no sé, tomarles muestras de sangre, colocarles vías venosas, no preparemos las cosas delante de ellos. Así como que llevémoslas preparadas y cuando ya estemos listos, ahora sí, mira, ya, le ponemos la vía venosa. O vamos a colocar el anticoagulante, sí, mira, y le ponemos el anticoagulante. Pero eso de la preparación para ellos puede ser traumático. Entonces, tratemos de conservar esta sonrisa que nos caracteriza a nuestro chiquitito. Estos son otros cuidados de enfermería, pero son ya más, de alta más complejidad. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente que ya está más grave, más comprometido. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el soporte hemodinámico con drogas vasoactivas, y aquí utilizamos inotrópicos y vasopresores. Qué importante con estos cuidados, en relación a estos cuidados, tienen que ser administrados por bombas de infusión, porque son medicamentos muy delicados, y generalmente tienen que hacerse con monitorización continua, y ojalá con una línea arterial, un acceso arterial permeable para mantener los valores de presión arterial exactos al momento, para poder ir titulando las drogas vasoactivas. Otro, por ejemplo, es el soporte ventilatorio. Estamos hablando de una intubación, una ventilación mecánica, un paciente que está muy complicado y que requiere conexión a ventilación mecánica cuando vemos que está complicado. Y lo último y más complejo es la membrana de circulación extracorpórea, que en este caso es conocido como ECMO, que les muestro una foto acá. Esta es una pacientita que tenemos actualmente en la UCI pediátrica de la clínica. Miren, no sabemos todavía si es un PIMS. Tuvo una PCR positiva, después se hizo otra PCR que salió negativa, se le hicieron los anticuerpos que estaban negativos, después otra PCR negativa y ahora los anticuerpos están positivos. Pero es también para mostrarles lo que es la máquina de ECMO, y así como muy por encima, para que tengan solo una idea en qué consiste esta terapia. Consiste en oxigenar la sangre. Sacamos la sangre por un acceso venoso, por acá, que va a entrar a la máquina a través de este sistema, pasa por este rotor que es una especie de bomba, hace como una especie de corazón, pasa a través de este cable y llega a este que es el oxigenador. Y este nos permite oxigenar la sangre y luego la va a regresar a través de este circuito que entra por este de acá y ingresamos al paciente la sangre oxigenada. Se ve sencillo, pero tiene muchas complicaciones, problemas de alteraciones en la coagulación, alteraciones inflamatorias. Esta es una foto que la quise colocar así como que, oh Dios mío, cuando el paciente se complica. Y la enfermera dice, no, pero es solo para dar una muestra de lo complicado que puede llegar a ser un paciente complicado. Les quiero mostrar un caso clínico. Tratar de resumírselo, una pacientita de 6 años que viene de Andacollo, y qué antecedente importante tiene que el papá estuvo con COVID a comienzos de marzo. Ella empezó su cuadro el 4 de abril, o sea, un mes después, con síntomas respiratorios y 2 úlceras en la boquita que desaparecieron. Pero el día 7 estuvo con dolor de cabeza y fiebre, de difícil manejo. El día siguiente, otra vez febril hasta 39, y los papás consultan en el hospital de Andacollo. Ahí le dicen, no, ¿sabe qué? Tiene riesgo de transmisión aérea, bronquitis, ya manejo sintomatológico. El 9 seguía muy febril con 39,5, así que los papás dicen, no, ¿saben qué? Vamos a consultar a la red salud de ellos. Y se la llevaron allá. Y allá le tomaron exámenes y sospechan del PIMS. Pero como en esa institución no tenían resolutividad pediátrica, entonces deciden derivarlo al hospital de La Serena y Coquimbo, que en ese momento justamente no tenían cupo. Entonces, ¿qué sugieren los médicos tratantes? Activar la red y trasladarlo a otro lado. Los papás lo rechazaron y pidieron el alta voluntaria. Los papás se fueron esa noche de alta a su casa, los llamaron para decirles que el COVID estaba negativo y durante la noche tuvo mucho dolor abdominal, así que los papás decidieron irse a Santiago, consultar en la clínica alemana, y cabe destacar que durante el trayecto, en el camino, la paciente se mantuvo febril, tuvo una deposición líquida, una diarrea y tuvo en total fueron 2 episodios de vómito. ¿Cuáles fueron sus exámenes de ingreso? Un dímero D,
todos estos son parámetros inflamatorios mayor a 1000, una PCR en 167, un ProBNP en 2335 con una troponina en 32. Como tiene alguna sintomatología respiratoria, le tomaron un panel que estaba negativo, le tomaron una PCR de COVID que estaba negativo, pero ¿qué nos llama la atención de ella? Que tenía anticuerpos anti-COVID positivos. Entonces ya dijimos, ok, perfecto, esta niña es un PIMS. Así que al examen físico tenían fiebre, eritema leve, que es como esto que hablamos de las lesiones mucocutáneas en mejilla y el tórax, una inyección conjuntival bilateral, tenía sus ojitos rojos y tenía edema en las manitos. Le hicieron varios exámenes, pero destaca que entre las imágenes tenía un ecocardiograma con una miocarditis inicial. ¿Cómo se trató esta niña? ¿Cuáles fueron los medicamentos? Bueno, metilprednisolona, que ya les había comentado, las inmunoglobulinas, la ceftriaxona, que como antibiótico, manejo de la fiebre con paracetamol, ibuprofeno y metamizol, porque es de muy difícil manejo, omeprazol para proteger su guatita, Clexane porque el dímero D está mayor a 1000, y aspirina por este hallazgo que encontraron en el ecocardiológico. Cuidados de enfermería en esta niña en especial. Esta niña llegó taquicárdica hipotensa, así que se le administraron bolo fisiológico, llegó febril, así que se le administraron sus antipiréticos, se le instalaron los accesos venosos, como les decía, ojalá tratando siempre de mantener su sonrisa, esto chiquitito, y administración de inmunoglobulinas, que en este caso requiere una vía venosa exclusiva, así que necesita otra vía venosa, toma de exámenes varios, sanguíneos, hisopado nasofaringio, electrocardiograma, entre otros más. Y tampoco olvidemos que son niños, entonces es súper importante reforzar las medidas de seguridad. Según el protocolo de la institución donde se encuentren, pero en general lo ideal es las barandas en alto, que tenga su acompañante y todo el tema. Y la monitorización y la vigilancia, muy importante. Esta monitorización nos va a permitir detectar, como les comentaba, complicaciones tempranas. En relación a esta niña, ¿cómo evolucionó? Se mantuvo durante 48 horas a febril, su dímero D bajó de 1000, así que se suspendió su anticoagulante, su enoxaparina. Los parámetros inflamatorios todos fueron a la baja, el dímero D, la troponina, la PCR, el ProBNP, llegaron todos a valores normales. Todos los cultivos salieron negativos, así que se le suspendieron sus antibióticos. Estuvo hospitalizada 6 días y se fue de alta esta chiquitita. Muy bien se fue. Con cuidados posteriores, por ejemplo, no actividad física de alto rango durante 6 meses, cuidados de actividad, controles posteriores y todo el tema, pero se fue muy bien esta chiquitita a su ciudad de base. ¿Qué nos queda con todo esto? ¿Qué es importante mencionar? Y quiero ser enfática con esto, cuidados, cuidados y más cuidados. No nos confiemos que nuestros niños son inmunes al COVID, porque no lo son. Entonces, ¿qué quiero reforzar con esto? Reforzamos el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, el uso de mascarilla a nuestros chiquititos. Y esto es difícil, mantenerlo con ellos, pero recordémosles siempre y enseñémosles lo que es el distanciamiento social, la distancia social para ayudarlos a evitar esta patología, este contagio. Esta chiquitita no es una paciente que estuvo PIMS, pero solo quiero mostrarles esta imagen con permiso de la mamá, porque a pesar de que esta niña estuvo muy grave, siempre tratamos de hacer esto, de mantener su sonrisa y de que nada de lo que hacemos sea traumático para ella y que se vayan no con una mala experiencia ni lo recuerden como un mal momento en su vida. Y a todos por su presencia y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen Valenzuela, enfermera de la UCI pediátrica de la Clínica Alemana. Ahora llegó el momento de que el público tome la palabra. Seguramente muchos padres y cuidadores tendrán varias dudas al respecto, así que invitamos a Carmen a que se mantenga en pantalla, invitamos a la doctora Valentina que active su cámara y a nuestros asistentes pueden dejar sus consultas en el chat que está habilitado y que encontrarán en la parte superior derecha de sus pantallas. Es el momento de resolver las dudas entonces con dos de nuestras expositoras expertas, ellas en PIMS, que han visto, me imagino, varios casos durante esta pandemia. Para romper un poco el hielo con nuestros invitados en sala mientras se animan a dejar sus consultas en el chat, quiero preguntarles a ambas cuántos niños aproximadamente han ingresado por PIMS a sus respectivas UCI, de acuerdo a la experiencia de esta pandemia. Yo podría decir, en nuestra UCI aproximadamente, no tengo las cifras exactas, pero yo creo que aproximadamente han sido 10 niños en promedio,
que sus edades oscilan entre unos 2 y 11 años. Es lo que hemos recibido nosotros más o menos en nuestra unidad. En mi centro, la verdad, yo no trabajo en la UCI pediátrica, sí del servicio de pediatría, pero de casos PIMS graves, en la UCI por lo menos han habido unos 10 casos igual. PIMS no graves en el servicio de pediatría han sido pocos, yo creo que en este año unos 5, no más que 5. ¿Este PIMS es contagioso? ¿Es un síndrome que es contagioso o simplemente es consecuencia de la infección? ¿Cómo opera allí la enfermedad, doctora? La verdad es que el PIMS no es contagioso, lo que es contagioso es el COVID, altamente contagioso, y por tanto el PIMS es una consecuencia que no quita que el PIMS no te pueda dar solamente una vez. Si el niño se enferma 2 veces de COVID, que puede ser, no hay casos reportados todavía, pero te podría dar eventualmente 2 veces PIMS. Perfecto. Felipe nos consulta, de los 174 casos en Chile, entonces todos ellos estarían relacionados con COVID, ya sea por PCR o anticuerpos anti-COVID o contacto estrecho. ¿Es efectiva esta relación de todos los casos? Sí, tendrían una relación directa. Perfecto. Carmen, ¿qué edades son las más frecuentes de acuerdo a la experiencia de los niños que han ingresado por PIMS a su UCI? ¿Qué edades son las más frecuentes? Mira, por ejemplo, en nuestra unidad lo que ha llegado más comúnmente son niños que oscilan entre los 2 y 11 años. A pesar de que las cifras dicen que son menores de 19 años, entre 2 y 11 años son como el mayor número de pacientes que nos han ingresado, es como el estándar en promedio. Perfecto. Almendra Domínguez nos consulta, ¿han habido casos de lactantes teniendo como contacto estrecho a la madre que tuvo COVID estando embarazada? ¿Alguna de las dos ha tenido ese caso en su experiencia? Yo no he tenido ningún caso. De PIMS no. Hemos tenido neonatos con coronavirus, pero no hemos tenido, y esto llamó la atención, fue un neonato de 15 días de nacida con un COVID positivo, pero incluso con requerimiento de oxígeno, pero sin más apoyo ventilatorio, pero no llegó a ser PIMS, fue un paciente con COVID. Ambas lo mencionaron en sus exposiciones referente al síndrome de Kawasaki. ¿Cómo diferenciar realmente entre un PIMS y un Kawasaki? La verdad es que no es tan fácil hacer la diferenciación, pero principalmente uno puede hacer la diferencia por el antecedente epidemiológico. Si bien igual las manifestaciones del Kawasaki por el rango etario va de los 6 meses a los 6 años. A diferencia del PIMS, que tiende a ser en una población un poco más grande, desde los 6 años hasta los 19 años. Ese es como tips para poder, en el fondo, hacer el diagnóstico diferencial. De hecho, Jessica, ahora mismo tuvimos un paciente que se hospitalizó por fiebre de 1 semana de evolución, que tenía una linfoadenopatía cervical, unilateral, tenía inyección conjuntival, bilateral no supurativa, tuvo exantema durante los días de fiebre y efectivamente era un síndrome de Kawasaki y no tenía el antecedente epidemiológico ni de haber tenido COVID ni de haber sido contacto estrecho con algún familiar o otra persona. Perfecto. Jessica nos consulta si nos pueden recordar los signos y los síntomas que nos orientan al diagnóstico de PIMS y cuánto esperar para consultar. Carmen, si nos puedes colaborar iniciando esta respuesta, por favor. De qué manera. Bueno, siempre lo más característico es el dolor de cabeza, la fiebre persistente por más de 3 días. Esto es un punto muy importante. Tiene que ser una fiebre persistente por más de 3 días, una edema de las manitos, de los pies. El exantema, que puede ser un exantema, se puede manifestar como un eritema, como unas lesiones puntiformes. La inyección conjuntival en los ojitos es muy característico. Siempre, la mayoría de estos niños tienen esta inyección conjuntival. Molestias abdominales, intestinales, inapetencia, dolor de guatita. Es como lo más común. Es lo más común en nuestros chiquititos. Doctora Quintana, ¿y cuánto esperar para consultar?
La verdad es que una vez que si cumplimos con varias cosas, hay que consultar de forma precoz, o sea, lo antes posible. O sea, si mi hijo tiene 3 días de fiebre y empiezan a aparecer este exantema, se le empiezan a poner los ojitos rojos, tengo que consultar. O sea, 3 días con fiebre en un niño que es sano, tiene que consultar. Ir a urgencia inmediatamente. Y eso es lo que buscamos en el fondo con hacer educación a la población, es que consulten de forma precoz. Felipe nos consulta, doctora, si hay algún estudio que relacione el PIMS con las variantes de COVID. No tengo información con respecto a eso. Y Janet nos consulta, Carmen, si existen protocolos en las guardias pediátricas. Escuché un poquito entrecortado. ¿Protocolos de? Repito la pregunta, si existen protocolos en las guardias pediátricas. En las guardias. A propósito del PIMS, o sea, ¿existe algún protocolo quizás para recibir a estos chicos? Probablemente allí Janet tenga que dirigir su pregunta. Claro, pero en general nuestros protocolos en general, todos nuestros pacientes que ingresan son manejados, cada paciente que ingresa a la UCI es manejado como un probable COVID. Todos son como manejados como COVID, una PCR positiva hasta que tengamos los resultados. Una vez tengamos una PCR negativa, ahí como que vamos a dirigir el manejo según lo que manifieste. Entonces, si es PIMS, generalmente tiene la PCR negativa. Entonces, pero siempre manejamos a cada paciente que ingresa como si fuera un COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Dice Moira, si un niño es contacto estrecho y no se le realizó PCR por ser asintomático, ¿cuánto tiempo después puede presentar signos y síntomas de PIMS? Se supone que va entre las 4 a las 6 semanas desde el contacto epidemiológico. Eso es lo descrito hasta el momento. Nos consultan también cuáles exámenes sí o sí hay que realizar para saber si es un PIMS. Por lo menos el paciente tiene que contar con un hemograma, con reactantes de fase aguda, con pruebas de coagulación, pedir la serología de COVID, por lo menos eso, y por lo menos las troponinas desde el punto de vista como cardíaco, para poder recién englobarlo en diagnósticos diferenciales. Javiera nos pregunta, dice, quisiera saber en qué radica la importancia de la anticoagulación en los casos de PIMS. ¿Qué estamos previniendo? Ya, lo que pasa es que cuando estamos frente al COVID, PIMS, se produce un estado de hiperinflamación e hipercoagulabilidad. Lo que prevenimos nosotros es el riesgo de trombosis, ya sea porque tenemos un estado de hiperinflamación sistémica y esto produce un daño endotelial que aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, por eso nosotros usamos la anticoagulación. Perfecto. Carmen, en tu experiencia, ¿cuántos niños requieren ventilación mecánica o ECMO asociados a PIMS? Mira, por ejemplo, en nuestra experiencia, de los 6 pacientes, en promedio, entre 6 y 10 pacientes que hemos tenido, hubo uno que fue justamente el primer paciente con PIMS que nos llegó que tenía un antecedente de una transposición de grandes vasos, y este chiquillo requirió ventilación mecánica. A esta niña que les mostré en la foto, no sé aún si considerarla como PIMS, porque está aún en estudio, pero de ser así, entonces serían 2 niños que requieren ventilación mecánica y uno de ellos que ha requerido ECMO. Estamos todavía como para reforzar esa información mientras estamos en estudio, pero sería una niña que tuvo un COVID positivo y tiene los antígenos positivos. Muy bien. Agradecemos muchísimo a nuestras 2 expositoras que han compartido estos conocimientos claves para los padres, cuidadores y profesionales respecto al PIMS. Les recordamos que si quieren optar a certificar su participación en este evento, pueden hacer clic en el link que está en el chat o hacer sus consultas en el correo electrónico faxa@ucm.cl. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Allí se van a enterar de eventos como estos, otras opciones de capacitación, diplomados, cursos que actualmente tenemos abiertos. Les agradecemos mucho, Carmen y Valentina, su presencia en este evento.
evento. A todos nuestros participantes y asistentes también muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias. Gracias.